Todos juntos, Proverbios 4:23, porque estamos desarrollando el tema del corazón del hombre, el corazón nuestro. Proverbios 4:23. Lo tenemos. Lo leemos todos juntos. Proverbios 4:23. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, que seas tú el que nos hables en esta mañana y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto que el corazón tenía dos vías de entrada. ¿Recuerdan que eran la vista y el oído? Por eso debíamos cuidar lo que veíamos y lo que escuchábamos. Hay cosas que inevitablemente no podemos bloquear de nuestros oídos, porque si vas en la calle escuchas algo a veces que no quieres, o si vas transitando ves algo que quizás no quieres ver, pero tienes que aprender a convivir con esto en el mundo en el cual estamos. Y tenía tres vías de manifestación. La primera de ellas que tratamos y que hablamos era la boca. La boca, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y luego, posteriormente, vimos dos vías más que teníamos, que eran lo que hacemos, o sea, nuestras manos, nuestros hechos, y tercero, nuestros pies, o sea, hacia dónde nos dirigimos. Esas tres vías de manifestación tiene el corazón: la boca, las manos, los pies. Dos vías de entrada: oídos y la vista. Estábamos desarrollando la parte correspondiente a lo que eran las palabras y lo terminamos en su momento. Y ahora estamos en la segunda parte. Nuestras manos, nuestras obras revelan quiénes somos. Por sus frutos los conoceréis. No puede el mal árbol dar frutos buenos, ni el buen árbol dar frutos malos. Bien. Vimos dos puntos con respecto a las obras que manifiestan quiénes somos, basado en Gálatas 5. Vamos allí, Gálatas 5, 16 al 23. Gálatas 5, 16 al 23. Uno de estos, bueno, dos de estos versículos los cantamos esta mañana con los niños. Y aquí vemos un listado de obras que manifiestan, o de hechos que manifiestan realmente quiénes somos, o cómo andamos, o cómo estamos. Digo pues, versículo 16 de Gálatas 5, andad ¿en qué? En el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, comienza con la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y añade, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, como estamos en la carne, es obvio que en ocasiones se manifiesten obras de la carne en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios 3, vemos al apóstol Pablo escribiendo a una iglesia. No está escribiendo a impíos, está escribiendo a una iglesia, a la iglesia en Corinto. Una iglesia que conocemos y reconocemos que en la primera carta expresa el apóstol Pablo
o da una lista bastante larga de los problemas que tenía esta iglesia. Todas las iglesias obviamente tienen problemas, porque todas las familias tienen problemas. Usted me dice, yo no tengo ningún problema. Mentira. El primer problema que usted tiene es que es un mentiroso. Si usted me dice, yo no tengo ningún problema. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que no tiene ningún problema? Aunque sea una rodilla o una uña le duele a usted. Obviamente no nos vamos a hundir por eso y quizás no consideremos que sea un problema. Pero si nos ponemos a enumerar cosas que nos puedan suponer un problema, seguro que la vamos a encontrar sin esforzarnos demasiado. En 1 Corintios 3, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, siendo creyentes, aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Como les decía en alguna de las predicaciones, hay creyentes que opinan que la existencia del cristiano carnal es una falacia. Se respetan las opiniones, pero aquí vemos a Pablo hablando acerca de creyentes en Corinto, que nos demuestran que son creyentes por la actitud que tuvieron en la segunda carta. Dice en la segunda carta de Corintios que arrepentimiento produjo en vosotros la amonestación. Ellos eran creyentes carnales. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo aclara que un creyente carnal es un creyente inmaduro. Por eso dice, los he tratado como niños en Cristo. Y por eso cuando habla en este pasaje, nos dice claramente esto, que tenían una conducta de personas muy recientes en la fe, aunque quizás llevaban mucho tiempo. Y eso nos encontramos en las iglesias, hermanos, en esta situación. Por eso es claro destacar que en Gálatas dice el apóstol Pablo al final, y sabemos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. ¿Se entiende? No es lo mismo jugar un día al fútbol que ser un futbolista. Yo ni he jugado ni lo soy, no se preocupen. Pero no es lo mismo que usted un día cometa un desliz, que a todos nos puede pasar, ninguno estamos exentos. No voy a ser de aquellos que dicen, no, porque estamos en... Mentira, no estamos en ningún listón superior a nadie. Usted mete la pata, yo también, y cualquiera de los que se suben aquí al púlpito tiene la situación en la cual se puede encontrar metiendo la pata. Por eso el apóstol Pablo destaca en Gálatas, y os he dicho que los que practican, los que hacen de su vida una costumbre, estas prácticas no heredarán el reino de Dios, porque eso es lo que demuestra que realmente no son creyentes, porque por sus frutos tus obras dirán quién eres. Eso no quiere decir que un creyente no peque, porque todos estamos lamentablemente en la carne. Ahora bien, un cristiano que tiene problemas determinados con circunstancias como estas, con obras de la carne, como hemos mencionado aquí en Gálatas, es un creyente que necesita afianzarse en la fe, necesita crecer espiritualmente, porque si no, dice Pablo, os he tenido que tratar como niños en Cristo. En Corinto tenían sus problemas. Ellos no estaban diciendo yo soy de Messi, yo soy de Ronaldo. Estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y algunos decían yo soy de Cristo. No es que fuera alguno mejor que otro, sino que todos estaban actuando de una manera inmadura. Y tratando estos pasajes de Gálatas, que era este pasaje de Gálatas, que era el que estaba intentando desarrollar desde un principio, vimos las dos primeras obras de la carne en la última vez que estuve hablando con vosotros, que eran adulterio y fornicación. Y vimos aquí como pasajes centrales Mateo 15 del 19 al 20 y Santiago 1 del 13 al 16. Y decíamos que estos dos, el adulterio y la fornicación, no solamente se limitaban al aspecto físico sexual. Pasen. No solo se limitaban al aspecto físico y sexual que conocemos, sino que también había un tipo de adulterio y fornicación espiritual en el cual vimos en el Antiguo Testamento cómo Jehová Dios, les reclamó al pueblo de Israel y al pueblo de Judá que le fueron infieles, que le dejaron por otros dioses.
Y ahí mencionábamos, y quizás pudiéramos desarrollar más de estos mismos aspectos, porque dentro de la lista de obras de la carne, que es una lista muy amplia, porque obviamente estamos en la carne, es una lista muy amplia, encontramos también la idolatría. Y mencionábamos en cuanto a esto que era el pecado, ya sea sexual o ya sea espiritual, en cuanto al adulterio y la fornicación, si teníamos algún resquicio de nuestra vida que no habíamos quizás entregado a Dios. Por eso decíamos que debemos amar a Dios con cuánto corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como repite la misma palabra de manera constante. Y de esa misma manera expresábamos que el marido y la mujer deben amarse con todo, sin resquicios. Sin resquicios. Y eso cuesta. Por eso el Señor manda al hombre, ama a tu mujer. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que, como me decía uno, es que mis hijos me están chupando la sangre. Y dice, pues eso es lo que tienen que hacer. Porque la Biblia te manda que tienes que entregarte por. Oye, si tu hijo tiene 40 y sigue en la casa, échalo un poquito también, ¿no? Si tu hijo ya está mayor y no te ayuda, oye, si tiene 40 y te ayuda en la casa y se comporta adecuadamente, quédate hasta que te jubiles si quieres. Pero si ves que no arranca el muchacho o la muchacha, tendrás que empujarlo un poquito. ¿Se acuerdan cómo es que vuelan los pajaritos, no? En el nido, ¿qué hacen los padres? Lo tiran al vacío. Búscate la vida. Ya verás cómo aprende a volar. O aprende a volar o se revienta en el suelo, una de las dos. Pero ya, está bien. Está bien para mantenerlo ahí. Bien, fornicación y adulterio. Y mencionábamos que no solamente debíamos limitar nuestra mente al tema de lo físico y sexual, sino también abarcar, aparte de eso, el ámbito espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué causas aparco yo las cosas de Dios? ¿Estoy siendo yo infiel a Dios? Porque yo tengo un compromiso con Él. Adquirí un compromiso con Dios. ¿Estoy siendo fiel a su palabra? Cada vez que yo desobedezco voluntariamente la palabra de Dios, estoy cometiendo adulterio y fornicación. Y cuando lo hago de manera involuntaria, también. Porque Jesús bien claro dice que cuando usted mira a la que no tiene que mirar, ¿qué pasó en tu corazón? Ya adulteraste con ella en tu corazón. Dice, Señor, por eso no estamos exentos del pecado. Vivimos rodeados constantemente de estímulos pecaminosos porque nuestra carne nos atrae hacia el pecado. Y es así, todo comienza, como les he dicho, por las vías de entrada, por el oído y por la vista. Ahí están las vías de entrada que muchas veces contaminan nuestro corazón. Bien, por eso había también algunos que mencionaban el tema de las noticias. Las noticias te vuelven loco. Tú ves la noticia y tú dices, se acabó el mundo, déjame salir, vender todo y irme para el monte. Porque te vuelven loco, literalmente. Y ahora han suavizado un poquito, pero cada vez se inventan, cada vez surge un tema nuevo para seguir machacando y triturando. Y si usted consume todas estas cosas, usted va a vivir amargado, literalmente, sin esperanza. Y como dice el mismo apóstol Pablo, y sin Dios en el mundo, va a vivir así. Aquí hay una frase española que dice, esto es un sin Dios. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Pues así va a vivir usted si sigue consumiendo solamente ese tipo de cosas que andan por ahí. Consuma la palabra de Dios para que su corazón se llene de las cosas de Dios. Y hoy trataremos la inmundicia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicería. Comencé a preparar unas cuantas, pero yo dije, bueno, no voy a pasar de la inmundicia. Porque en ese periplo, en ese espacio, un joven me preguntó, mira, he leído que en Levítico 11 hay una lista de alimentos inmundos y de animales inmundos. Me siento sucio, me dijo. Es un joven de San Cristóbal. Me siento sucio, pastor, porque es que me he comido no sé qué. Yo, hermano, tranquilo. Cuando vemos la palabra inmundicia en la Escritura, se refiere a suciedad, a algo asqueante o aborrecible o algo que Dios desecha. La inmundicia, algo inmundo. Había dos aspectos claramente con respecto a este término, al término inmundicia o a la palabra inmundicia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando vemos inmundicia, se refiere en cierto punto a inmundicias de tipo físico, ya sea por emisión de secreciones corporales. Por poner un ejemplo,
Recuerden aquel que dice la escritura que si tenía flujo en el hombre de semen o la mujer estaba menstruando, se consideraba inmundo. Se consideraba una persona inmunda y tenía que estar apartado. Si tenía secreciones de otro tipo, ya sea que fuera hidrópico, recuerden aquella mujer que tenía el flujo de sangre durante 12 años. ¿Recuerdan que tocó el manto de Jesús? Esta mujer era inmunda y se atrevió a tocar a Jesús. Esto es un simbolismo de cómo va cambiando el pacto, pero se supone que esta mujer no debía estar ni siquiera entre la gente. Cuando una persona estaba leprosa, ¿cómo era declarada? Inmunda, y era echada fuera del campamento. Y luego vemos una lista de alimentos inmundos. Cuando vemos a Pedro en el libro de los Hechos, teniendo que vivir esta transición, el libro de los Hechos es un libro hasta cierto punto complejo, porque tienes que ver cómo pasa esa transición del Antiguo Testamento, de ese pacto de la ley, al pacto nuevo de la gracia, y cómo hay una transición en el libro de los Hechos y de los Evangelios para poder engranar la gracia de Dios y filtrarla como un embudo hacia lo que es el nuevo pacto. Y encontramos a Pedro en ese debate en su corazón, cuando tuvo aquel éxtasis que menciona, que estaba ayunando y orando a Dios, y le muestra ese lienzo con qué. ¿Qué le mostró en el lienzo? ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos. Montón de animales, de reptiles, que obviamente por los judíos eran considerados como animales. ¿Y qué frase utiliza Dios para hablarle directamente al corazón de Pedro? Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Y Pedro cae en shock y dice, ¿cómo va a ser? Si yo toda mi vida he considerado esto inmundo y esto yo no lo como. Y fue una batalla en el corazón de Pedro, como posteriormente vimos al mismo apóstol Pablo diciendo, yo le tuve que reprender públicamente porque andaba de una manera hipócrita, diciendo, esto es inmundo, pero luego ya dijo, por la gracia de Dios ya está limpio, pero cuando volvieron los judíos, otra vez comenzó a apartarse de los gentiles y a considerar otras cosas inmundas y a intentar judaizar y vivir de otra manera. Y Pablo le dijo, yo tuve que reprenderle públicamente porque andaba de manera hipócrita. Y puede que haya debate en algunos aspectos con respecto a qué es inmundo y qué no. Como saben, si vamos al aspecto físico, hace unos años a mí, bueno, el aspecto físico, carnal, hace unos años a mí me invitó una familia de la iglesia a comer y me brindó un puré de calabacín. Puré de calabacín. Para mí es un alimento inmundo, porque no me gusta. No. Yo lo siento, yo en confianza le dije, hermana, yo no me puedo comer esto. Yo dije, hermana, yo no me puedo comer esto, yo lo siento. Mientras me queden dientes, cuando tú me invites, hermana, dame algo que se muerda, que el puré de calabacín no se puede morder, por favor. Entonces, se rió, yo le dije, hermana, que no lo puedo comer, lo siento, porque me daba una cosa, porque estaba tibio. Porque yo como no acostumbro a comer esto, pues yo no sé si se come caliente, frío o tibio, yo no lo sé. Entonces, si usted me invita a su casa a comer, hermano, hermana, si usted lo único que tiene es puré de calabacín, ore por mí, no me invite. Oiga, no pasa nada, no tiene que invitarme cuando tenga puré de calabacín. Lo siento, hermano, no me invite. Amén, gloria a Dios. Yo que se muerda, porque los dientes no van a estar para siempre. Llegará un tiempo en el cual no habrá dientes y ahí ya por obligación me va a tocar comer puré de calabaza, no, gazpachito y puré y sopitas, nada más porque no hay dientes. Pero mientras haya dientes, si me va a invitar, que sea que se muerda. Algo que, ¿me entiende? Bien. Bueno, ahí Félix le ha dado la barbacoa, la carnaza. Bien. Pedro tenía su debate y yo en lo personal también tuve en un momento determinado de mi etapa como creyente, aunque todavía tengo mis luchas, he tenido lucha con la morcilla. He tenido mis luchas con la morcilla, porque a mí me enseñaron, obviamente, está prohibido comer sangre y la morcilla ¿de qué se hace? De sangre. Entonces he tenido mis debates con eso. Yo digo, y la evito. Yo personalmente la evito, la he probado y la he comido. De niño la comía mucho y me encantaba. Después que me convertí a los 15 años, la deseché totalmente. Cuando vine aquí a España, hará ya unos 10 años, por ahí, bueno, hace más, hace 15. Pero tuve mi lucha con la morcilla porque era algo tal,
Y encontré también hermanos creyentes que decían, no, eso está prohibido. Pero luego me dijo uno, ¿y tú crees que la carne que tú comes no tiene sangre? ¿A qué punto tú comes la carne? Es imposible que cualquier carne que comas no tenga algo de sangre. Y conozco algunos hermanos que por este tipo de cosas han llegado al extremo de hacerse vegetarianos, veganos, y son anti... Los respeto y lo entiendo, pero ya yo he asumido que es imposible, hoy en día no, es imposible no comer carne, porque ¿cómo tú le vas a sacar toda la sangre si la sangre está en las arterias, en las venitas de los músculos? Entonces me relaja un poco. No es que ando comiendo morcilla porque no me gusta mucho, quizá porque, pero si un día me la brinda, no te voy a hacer feo, la voy a probar. No voy a comer mucho, la voy a probar porque no me gusta mucho la que hacen aquí. La que hacían por allí, por mi sitio, lo que pasa es que es una morcilla muy condensada, de mucha sangre sazonada. Y conocí y leí también el caso de un misionero. Hay unas tribus de África que sus animales, las vacas, lo que hacen es, porque no, allí cuando hay sequía, pues no hay mucho que comer. Ellos dicen, o nos comemos la vaca o le bebemos la sangre. No recuerdo el nombre exacto ahora de esa tribu, pero ellos le atan al cuello una soga y cuando la vena está bien gorda, no sé si lo habéis visto en algún documental, pinchan con una aguja ¡tum!, la vena y con un jarro van cogiendo toda la sangre. Y cuando ya está, ese es tu desayuno, tu comida y tu cena y te tienes que beber a sí mismo. Y este misionero cuando llegó allí, que tenía esta idea, dice que se vayan todos al infierno, me voy. Espérate, que se vayan todos al infierno. Espera, lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Y tuvo esa lucha y yo me tranquilicé al respecto de eso por decir un ejemplo, que era algo en lo cual tenía cierta lucha. Y dije, bueno, mira, es verdad, es que no puede ser. Y por eso el Señor hoy en día, si vamos a Primera de Timoteo, nos ha dado un pacto de gracia hoy en día. Primera de Timoteo capítulo 4. Comenzamos en el versículo 1 hasta el versículo 5. Es un pasaje que posteriormente me tranquilizó. Dice la escritura en 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, estos ya son postreros tiempos, algunos apostatarán, se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, o sea, quemada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy en día hay iglesias, religiones que prohíben casarse, que dicen, no, tienes que hacer voto de castidad, pero que yo no tengo ese don, no me busquéis problemas, es lo que hay. Recuerden que en la iglesia tradicional se llegó a esa conclusión obviamente porque un cura casado, solamente teniendo hijos, salía muy caro. Dice, está casado, hay que mantener a la mujer, los hijos y todo lo que venga. Entonces dijeron, no, celibato, que vengan cada uno solo. Luego, históricamente habéis visto todos los problemas que eso ha causado por intentar ser y llevar la contraria a la palabra de Dios. Prohibirán casarse y encima a otros, algunas ocasiones, dicen, no, el Viernes Santo no se come carne, ¿eh? Cuidado. Me digo, ¿y qué es lo que hay hoy de menú? Bacalao, sardina, y no tiene gorrino. No, hoy es Viernes Santo. Yo, madre mía, ¿qué pasa con los viernes? Bueno, los viernes no se come carne, no, el Viernes Santo no. Bueno, pues nada, denme lo que hay. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, nada, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nada es de desecharse, pero lo siento por el puré de calabacín, lo siento. Lo siento, hermano. He comido muchos años lo que quieren otros. Yo quiero comer, yo lo siento. Pero tenía un compañero adventista del séptimo día que me hablaba de esta lista de animales inmundos, que era prohibido comer eso.
Pero él llegó al extremo de que hoy en día es vegetariano absoluto, de que nada. Lo respeto y me parece bien, siempre y cuando no quiera imponerle eso a ningún otro hermano. Porque basado en esto encontramos a Pablo discutiendo este tema en el libro de Romanos capítulo 14. Y era en eso en que quería centrarme un poquito más en el día de hoy. ¿Hay algo realmente inmundo en cuanto a comida se refiere en esta tierra? Hay alimentos contaminados, pero no inmundos. Me explico. Hay alimentos contaminados porque ha habido brotes, un ejemplo en Murcia, en la fábrica del Pozo allí, que hubo un brote de salmonela. Creo que ahora he visto que hay en los productos Kinder que utilizan los niños, los huevos Kinder y todo esto, hay un grupo que ha salido contaminado también, así que ojo con los niños. Un huevo Kinder, un huevo... Vamos a parar eso porque hay un lote que ha salido contaminado, no sé si con salmonela también, etcétera. Hay este tipo de casos, pero inmundo en sí mismo no hay un alimento que se pueda definir como tal, siempre y cuando usted ore por él y por la palabra de Dios y por la oración dice es santificado. Sea la sangre, si la tiene que cocinar y comérsela, oye, intente no comerse eso así a pelo porque se transmiten enfermedades, ¿eh? Así que tenga cuidado con eso. Y algunos hablan también de ciertas enfermedades, como ya sabéis, que se transmiten por comer la carne poco cocida. No es ninguna cosa extraña de la enfermedad que puede transmitirse por comer la carne de cerdo poco hecha. A mí no me gusta la carne de cerdo poco hecha. El cisticerco, la neurocisticercosis, que te produce unos parasitosis en el cerebro, en los pulmones, etcétera, y que te mata. Entonces hay que tener cuidado. Y no, la carne de ternera, que diga mu, me decía uno, que diga mu. Yo a mí me gusta que pincharla y que diga mu. Así no me la brinde tampoco, hermano. Si no tienes carbón, yo te compro una bolsita el día que me... No, tampoco así. Porque también hay enfermedades que se llaman como la enfermedad de las vacas locas, que se cree que por comer ciertas carnes en poco hechas, no se terminan de matar los llamados priones. Eso es lo que se cree, porque es una enfermedad que todavía está en estudio. Pero, como recuerdan, aquí en Europa, que se le daba pastos y alimentos entremezclados con la misma, con parte de lo que era materia orgánica de las vacas, al comer las vacas o hacer un tipo de canibalismo entre las vacas, se producen estas estructuras llamadas priones, que la gente todavía está estudiándola, y aquí en Alcorcón es el centro, en el hospital de Alcorcón, el centro de referencia nacional para estudiar este tipo de casos, la enfermedad de las vacas locas, o Creutzfeldt-Jacobs. Entonces, ojo con eso, yo prefiero que me la maten bien, mátamela bien. Yo le digo, no, mátala, que no sangre, que me la mate bien la carne, aunque sea de ternera, mátamela un poquito. Que va a ser una suela de zapato, no te pases, mátamela un poco. Que la vaca no la pinche y bisalte, que mátala. Bien. No hay alimentos inmundos realmente, sino alimentos que pueden estar contaminados. Entonces, usted y yo como creyentes debemos tener esto claro, aunque vemos la lista de Levítico 11, que da una lista inmensa, no me voy a meter allí porque no vale para nada ahora mismo. A nosotros, los creyentes, no nos aporta ninguna cosa diferente. Que hay alimentos que no te gusten, gloria a Dios, no pasa nada. Pero en Romanos capítulo 14 encontramos opiniones diversas y es un problema dentro de la iglesia convivir con opiniones diversas, porque a veces cuando llegamos a ciertos puntos, creemos que somos infalibles, como la llamada infalibilidad del Papa, y tenemos la mala costumbre de estudiar un poco y creer que nuestra opinión es la válida, y eso no es así, no debe ser así. ¿Por qué? Porque aunque un hermano piense diferente a ti, no quiere decir que esté equivocado, entre comillas. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre qué, sobre opiniones. Hay detalles en la Escritura que pueden ser opinables, y en esos aspectos debemos de ser sabios como creyentes y admitir opiniones aunque sean diferentes a las nuestras. Usted y yo debemos ser sabios. Conozco pastores que han tenido muchos problemas con eso, porque si tú no piensas como yo, te vas de la iglesia. Así de simple, y supongo que muchos de ustedes conocerán pastores así. No hay ninguna duda, porque algunos de nosotros venimos de iglesias diferentes. Y el que no piensa como yo, que se vaya, ahí está así mismo, que se vaya, ahí está la puerta. Aún en Roma, aún en la iglesia de Éfeso, de los Gálatas,
siempre ha habido opiniones diferentes. Ni siquiera un matrimonio piensa en todo igual. Hermana Roberta, hermano Edwin, por el que están aquí cerca. ¿Ustedes piensan igual en todo? Hermano Juan Pablo y hermana Ani, ¿piensan igual en todo? Ah, hermana Josefa, hermano... Ah, el hermano Félix lo tiene muy claro. Hermano Constantín, ¿te pregunto a ti o qué? ¿Qué decir? Pues eso, ¿piensan en todo igual? Así de simple. Bueno, como decía aquel hombre, yo siempre tengo la última palabra en mi casa. ¿Cuál es? Le dice la mujer. Sí, mi amor. Vale. Ese lo tengo. Bueno. Vamos a tener que prohibir hablar de ahí abajo, que la vamos a que la lían la gente. Bueno, no sé a qué se refiere, espero que me lo expliquen luego. Ya en la casa hablamos, como decía uno. Ya en la casa hablamos, ya yo no sé lo que es. Inmundicia. ¿Cuántas cosas físicas pueden entrar dentro de esta palabra inmundicia? Que pueden ser de suciedad y que sean rechazadas por Dios. Estamos en una sociedad hoy en día en la cual la mayoría de las conductas que lleva a cabo el ser humano son desechables ante Dios, son detestables para Él. Fíjate si es tal que aún las buenas obras pueden ser, como dice en Isaías, como trapo de... ¿Usted sabe lo que es el trapo de inmundicia en la traducción de esta palabra? En aquel tiempo no había, pero hoy en día es las compresas, ya las mujeres saben lo que es, ¿no? Eso sería ese trapo de inmundicia. Cualquier obra, o el Tampax, cualquier obra que usted o yo pretenderíamos hacer con el propósito de alcanzar la salvación, delante de Dios pasaría a ser un trapo de inmundicia. En aquel tiempo había como... Bueno, supongo que muchos de los que están aquí, que tienen cierta edad, habéis vivido la época en la cual se lavaban los pañales a mano, ¿no? De los niños, de los bebés. Madre mía. Pasa es que yo recuerdo haberlo visto en el campo, que iban al río y corría todo por ahí. Hermana Eddie, tú lavaste muchos pañales, ¿no? Ah, bueno. Bueno, no me imagino que olería tu casa, pero es así pasa, así. Pero eso pasaba y yo no soy tan mayor todavía, yo creo, y lo llegué a ver eso, lo llegué a ver. Bueno, lo usé seguro en mi época. ¿Cuánto cuesta el pañal? El pañal Pampers, que era la marca que se utilizaba allí, que eso venía de Estados Unidos, no sé. ¿Cuánto cuesta eso? Tal, no recuerdo, 10. Y el de tela, 1, 2 de tela. No había que echar números, es que no había que echar números. 2 de tela que me duran, vamos, hasta que el niño eche los dientes. Ahí es. ¿Para qué más? Y si no, que ande como decían así, venga, anda. Cualquier obra que tú y yo pudiéramos hacer con el propósito de alcanzar la salvación delante de Dios viene a ser un trapo de inmundicia. Y por eso cuando nos rendimos ante Dios, decimos, gracias Señor por tu gracia. Cuando llegamos a comprender, a alcanzar un poquito, a sobrepasar un poco esa fase de cristiano nuevo, en la cual vamos dejando lo carnal atrás, vamos entendiendo, Señor, cuánto tú has hecho por mí. Vamos viendo la vida de una manera diferente y la relación con Dios también. Vamos cambiando esa forma de ver la relación con Dios, porque comenzamos a ser agradecidos. Tenemos un montón de situaciones, de pruebas, de dificultades. Y me decía uno, bueno, es que no estoy yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que tengo mucha dificultad, muchas pruebas, muchas situaciones. ¿Y apartándote de Dios se resuelven? ¿Has resuelto algo? Y en esta semana he estado meditando también muchas de estas cosas. ¿Recuerdan el caso de Ezequías? Cuando recibió la visita del profeta. Rey Ezequías le dice el profeta qué iba a pasar con él. Prepara tu casa porque creo que fue de aquí a 10 días te toca. Espérate, pero tenía una llaga, dice la escritura, y dice, y esa llaga, pues de ahí no te vas a parar. Y dice la escritura que se humilló, que se rindió ante Dios. Y Dios dijo, mira, como se ha humillado,
¿Cuántos años le dio, dice la Escritura? Qué cosa más curiosa. Estaba sentenciado a muerte, igual que tú, igual que yo. Pero tuvo una actitud diferente. Conocí a una persona, tristemente, un medio familiar mío, que le desahuciaron. Y su actitud no era creyente esa persona, obviamente. Y su actitud era una actitud vengativa. Dice, voy a hacerlo. Y todo el mundo estaba asustado porque una persona desahuciada que tiene un corazón de esta manera, amargado y rabioso, una gente peligrosa. Y todo el mundo le tenía mucho miedo a esta persona. Era una zona rural, obviamente, pero recuerdo haber hablado con algún familiar, oye, ¿y qué tal esta persona? Y dice, vamos, nadie ni la visita. No sea que le dé un café envenenado. ¿No? Digo, madre mía. Nadie ni la visita, dicen. Y murió sola esta persona, obviamente. Pero Ezequías tuvo una actitud totalmente diferente ante la dificultad de su vida. Ante una dificultad, ante una situación bastante complicada. Hay muchas formas de usted poder contender, de usted poder discutir. Cualquier opinión puede ser rebatida entre comillas. Cuando vemos algo claro en la palabra de Dios, no hay ninguna discusión. ¿La salvación se pierde? No, ahí no hay ninguna cosa que opinar. ¿De qué color era el pelo de Cristo? Yo tengo que respetar que usted me diga que era marrón, que usted me diga que era negro, que era rubio, que era... Yo no lo sé. Por ahí andan retratos, lo que tú quieras. No, que yo vi a Jesús. La gente te va a decir muchísimas cosas. Eso es algo debatible y opinable. Pero hay iglesias que se separan por tonterías opinables. Y hay personas que se pelean y que se ponen enemigos y que están enemistados por cosas que son opinables. Y usted y yo debemos como creyentes aprender a ver estas cosas que son opinables. Son opiniones, puede ser de una o de otra cosa. Siempre y cuando tengamos la raíz, la columna vertebral de Cristo, debemos aprender a convivir con opiniones diferentes como lo hacemos en el matrimonio. Asimismo, usted tiene que aprender a convivir aquí en la iglesia. No todos pensamos ni pensaremos igual. Sé que aquí hay un grupo que le encanta el puré de calabacín. ¿Cuáles son esos? No pasa nada. Oye, mira, a mi mujer le encanta el puré de calabacín. No lo hace en la casa, pero le encanta. A mi hermana, a mis hermanos. No fuiste tú, no fuiste tú. Le voy a decir, fue con Porfirio, que le fue con el hermano Porfirio, que lo conmigo. Para que nadie vaya a mal pensar. Fue con el hermano, pero como tenemos mucha confianza, yo le dije, hermano, mira, yo te amo en el... Aparte, gracias a Dios, había más cosas. Había orejita de cerdo frita. Y dije, no, puré de calabacín fuera. Pues mira aquí lo que dice, que el que no sea carnal no juzgue al que come. Mire, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Los respetamos los vegetarianos, no pasa absolutamente nada. El que come no menosprecia al que no come. Yo soy Iron Man porque como de todo. Y el que no come, ahora, no juzga al que come. Yo soy mejor que tú porque soy más radical obedeciendo a Dios que tú y no como de nada. Por si acaso, no juzgue, no señale, no se sienta fariseo, no se sienta mejor que nadie. Pero usted, que se siente más liberal, entre comillas, tampoco menosprecie ni deseche a aquel diciendo, es un débil, que se no vale para nada. No, no es así. Porque Dios ha recibido tanto a uno como a otro. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, hablando acerca de aquel que se siente fuerte y se siente mejor que el otro porque desecha ciertas cosas según él entiende por Dios. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Mira comiendo de todo, hasta de los sacrificados a los ídolos. Mira, comiéndose ese pollo poco hecho. Mira cómo se come la carne, chorreando sangre, sin vergüenza. Hermano, déjalo quieto. Él sirve a su Señor y ha orado y ha dado gracias por esa carne, ¿o no? Déjalo que se la coma. Yo te recomiendo que la mates un poquito. Pero bueno, eso ya es un consejo médico. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Eso es asunto de él. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es así de simple. El hermano tiene una opinión diferente a mí. Señor, que le vaya mal, para que piense como yo, que le vaya mal, que se un... Oye, ¿y qué sentimiento es ese a su hermano?
Porque piensa diferente a ti, ya por es del Barça, que se hunda, que es del Barça, que le vaya mal. Que pierdan hasta en las chapas. No, déjalo quieto. Porque sea del Barça. Que gane el trofeo Gamper ese, por lo menos. No puedes tener esa reacción hacia tu hermano, porque es tu hermano, aunque piense diferente a ti. Versículo 5. Ay, que se me pegó aquí la hoja de la Biblia. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, ¿dónde? En su propio... ¿Qué Viernes Santo? Hay hermanos que tienen la costumbre de guardar la Semana Santa, entre comillas. Respetable. Hay hermanos que dicen todos los días son iguales. Respetable también, aprenda a convivir con eso. ¿Cuál es el problema? Que él quiera guardar para... Él no está guardando la semana diabla, está guardando la Semana Santa para el Señor. Déjalo quieto. Déjalo quieto. ¿Cuál es el problema? ¿Quiere servir al Señor? Gloria a Dios, ojalá todas las semanas para ese hermano fueran santas. No, es que hoy es el día lunar de Pentecostés y quiero hacer algo en mi casa. Gloria a Dios, hazlo para el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? No, hermano, es que ya no hay razones, déjalo quieto, si es para el Señor que lo está haciendo. Cada uno, dice, esté plenamente convencido en su propia mente. Yo lo que no puedo pretender es convencer o intentar imponer mi opinión al hermano. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dice, yo doy mi opinión al respecto. Él no impone con respecto a los casamientos de las vírgenes. Él dice, yo doy mi opinión. Yo digo, yo prefiero que se queden así, para que se dediquen su vida a servir al Señor, a los y a las. Pero como no todos tienen mi don, que el que se tenga que casar, se case. Eso dice Pablo, yo doy mi opinión. Y encontramos en la Escritura detalles como este. Y pensaba también en ciertos aspectos culturales que hoy en día no se cumplen, como es el caso de Pablo, ahí en ese acápite, que él dice, hombre, si el padre quiere dar a su hija virgen, hoy en día en nuestra cultura, gracias a Dios, no tenemos matrimonios pactados. Amén. Amén, no hay matrimonios pactados. Aunque he visto padres y tal, mira, esa. Y hay bueno, más que padres, son hermanitas y hermanitos mayores dentro de las iglesias que van dándole codazo a los jóvenes. Mira esa. Dice, hermano, deje a esa muchacha tranquila, o ese muchacho tranquilo, no esté dando codazos. En esta iglesia, gracias a Dios, todavía no pasa eso, pero hay iglesias donde yo he estado que van dando, hay un par de señoras mayores que van dando codazos. Mira esa, deja a ese muchacho tranquilo, que el Señor le muestre la que sea, tranquilo. O a la muchacha, mira qué buen mozo. ¿Qué es eso? Gracias a Dios no tenemos ese detalle aquí. Y piensa en el caso de Isaac, que le dicen, hoy te casas. Sí, que vienen a traerte la mujer. ¿Y quién es? Imagínese usted, Isaac, le traen una muchacha envuelta ahí y le dicen que esa es la tuya. Dice, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Usted ha pensado en eso? Él dice que mirándola la amó, etcétera, pero y si no le dice, puesto una hoja de reclamación al criado, a Eleazar, que le dice, tú me has traído la más fea del barrio, ¿o qué? Porque, oye, es que se la traen ahí sin él conocerla, esta es la suya. Gracias a Dios, esas cosas no las tenemos hoy en día. Y hay detalles en los cuales debemos aprender, como les he dicho, a ser flexibles con los hermanos. Flexibles. Debemos aceptar opiniones diferentes a las nuestras, aunque quizás no la demos en ese momento por válida o aplicable a nuestra situación. El que hace caso del día, versículo 6, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La Biblia es más simple, o nos enseña que la vida es más simple de lo que la hacemos nosotros. Complicamos muchísimo la convivencia intracongregacional. Complicamos muchísimo la relación con los hermanos. Porque es que vino de rojo. Vamos, menudo vestido. Bueno, mi mujer vino de rojo. Es que
Vino de color fucsia, vino de color azul. Es que vamos, menuda cosa para ir a la iglesia. Oiga, complicamos la vida más de lo que es. Complicamos la existencia más de lo que es y buscamos cualquier excusa para utilizarla para justificar nuestras acciones que no son ajustadas a la Escritura. ¿Hay iglesia perfecta? No pierda su tiempo, que no la hay, ni esta ni ninguna, porque está compuesta por personas imperfectas. Una institución perfecta, la iglesia, constituida por personas imperfectas. Mientras no estemos mirando cara a cara a Cristo, vamos a tener problemas. Vamos a tener división de opiniones en muchas cosas. Por eso debemos estar centrados en Cristo. Por eso dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Obviamente no vamos a crear contención de las cosas, porque eso no ayuda al crecimiento de la obra de Dios. Y hay gente que dice, no, pues me voy. Y cuando duran 2 meses, en el otro lado también se pelean. Y luego en el otro lado también se pelean. Dicen, sí, tu lío lo llevas donde quiera que vas, porque el problema no está en los sitios exteriores, sino dentro de ti, que no has madurado en este aspecto. Siempre vas a encontrar todo este tipo de asuntos en la vida en general. Pero tú, versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hablándole a los dos, al que se cree débil, al que se ve como débil y al que se cree fuerte. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dios va a juzgar a todos. Y yo he estado luchando en estas semanas en plural, porque a veces tú pides y quieres que la gente haga cosas y que se mueva y que haga las cosas de una manera, etcétera, y no sucede. Y el Señor trajo a mi corazón el versículo que dice, bien claro, Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce. Así Él, como el hacer por su buena. Y veía una gráfica de un pastor ahí arrastrando una oveja y venga con el cuello. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas oyen y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Y las arrastro. Y en Juan capítulo 10, me siguen. Y tú empujas, arrastras, pateas. ¡Ey, venga! Tú le vas dando leche y dices, mira, aquí está la leche, aquí está el alimento. Tú a tus hijos desde que llegan a una edad le sigues dando la comida en cucharita en la boca. Dice, mírala ahí está esto, resuelve. Porque tiene que encender, tiene que moverse. Y a veces nosotros tenemos esa sensación de querer arrastrar y empujar. Simplemente nos cansamos y no tenemos el resultado que esperamos. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, como les he dicho, nada es inmundo en sí mismo, que pueda estar contaminado, sí, que sea inmundo, no. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pierda entre comillas. La traducción de esta palabra, como sucede con algunos casos en nuestra versión Reina Valera y en otras, como ustedes saben, una misma palabra del griego y del arameo, del hebreo, puede tener varias definiciones. Y aquí, Reina Valera y Casidoro de Reina utilizaron, Casidoro de Reina y Reina Valera utilizaron una palabra que es sinónimo de pierda, pero también se traduce destruya o arruine. Y por eso encontramos en el versículo 20 la misma palabra, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La salvación no se pierde, eso es lo primero que tienes que tener claro. Y por eso algunos utilizan o están utilizando con más frecuencia la llamada nueva versión internacional de la traducción de la Escritura, la NVI, la nueva versión internacional. Entonces, la traducción de esta palabra no es que se va a perder de ir al infierno, sino que se destruya o que se arruine su vida espiritual. Porque hay hermanitos que se van de la iglesia porque hay algo que no les gustó. No quiere decir que se han ido al infierno, sino que se van de la iglesia o se van por ahí y se quedan dando tumbos en el mundo. ¿Conoce usted cristianos así que andan sin iglesia por ahí? Yo conozco varios en plural. Quizás necesitaban una excusa para hacerlo, sí,
Pero usted y yo, como creyentes, entre comillas, maduros, no debemos darle esa excusa. ¿Me explico? Porque el Señor lo puede demandar de ti y de mí. Cualquiera que sea... No, es que si tú no estás de acuerdo conmigo, es que tú eres tonto. No, es que en esa iglesia me llamaron tonto. No vuelvo a la iglesia. Y en las iglesias, me dijo uno, las iglesias están llenas de hipócritas. Y dije, hombre, te has quedado corto de hipócritas, de fornicarios, de ladrones, de mentirosos, de todo. Es un hospital. ¿Qué quieres? ¿Vas a un hospital? ¿Qué quieres encontrar? ¿Llena de gente sana? Lamentablemente. Usted se sube al autobús. ¿Y con quién usted se está subiendo al autobús? Con ejecutivos todos. Seguro. Póngase a ver quién es cada uno. O sea, en la vida en general estamos rodeados de gente pecadora. Y la iglesia no es una excepción. La iglesia no es una excepción. Por eso debemos aprender a convivir para no arruinar la vida espiritual de mi hermano que está al lado, que puede ser débil. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, a esa relación adecuada el uno con el otro, como vimos en la misma clase de los niños. No destruyas, no dañes, no arruines la obra de Dios, la iglesia de Dios, por causa de la comida, ni por ninguna otra causa que sea opinable. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Eso sería bueno. Yo lo siento por usted, yo voy a seguir comiendo carne, yo voy a seguir... Y ahora, si usted es vegetariano, veggie, y me invita, yo no voy a decir, no, a mí deme un chuletón, yo voy a comer esas cosas que suelen comer, el queso, no sé qué, dame algo que me guste un poco y tal, para disimularlo un poco, para no hacerle tropezar. Por eso lo estoy diciendo en público, para que no me lo brinden. No sé si habéis captado la idea. No me lo brinden, hermano Edwin. Estoy dispuesto casi hasta comer la lengua de vaca esa que coméis por allí. Sí, porque... Pues eso. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos pueden resultar debatibles que para ti pueden ser inmundas? ¿Cuántas cosas? Tenía también este caso de un hermano que ni siquiera bebía Fanta, oiga, ni siquiera bebía Fanta porque se supone que tenía un 0,02% de probabilidad de tener alcohol. Yo eso no lo sabía. Y me enseñaba ahí las etiquetas, no sé qué, tal, un 0,002. Yo no sé si es que le echan eso para purificarla o lo que, no lo sé, yo no lo sabía eso, yo, hermano, pues no lo sabía. Pues ya lo sabes. Dame 4 Fantas más, hombre. Obviamente es lícito y es correcto. Oye, a mí me pasó, les he contado en alguna ocasión esta experiencia. Yo trabajaba en Madrid y comíamos en un sitio común. Íbamos a un restaurante porque la empresa nos pagaba, a un restaurante, a un bar o tal, nos pagaba la comida y me pasaba esto. Y era un paisano y, bueno, estaba pidiendo y pedí un tinto de verano, creo que fue que pedí, o media copa, no sé qué, porque bueno, porque me dijo una, eso es ustedes los dominicanos que comen con jugos, o sea, con zumos, comen la comida con zumos, es que no se os quita el campo de encima, me dijo una paisana. Yo digo, madre mía, qué vergüenza. Y en otra ocasión digo, bueno, pues dame media, voy de fino, dame media copita de vino. Y me salta el jefe, hombre, menudo evangelista, ¿eh? ¿Cómo te vas a poner? Ya después que me estaba por mitad la media copita. Y yo dije, mira, palo si boga y palo si no boga también. El creyente va a quedar mal parado como sea. No soy abstemio, obviamente, pero no suelo tomar alcohol, no bebo alcohol. Si usted me va a deslumbrar con alcohol, no pierda su tiempo. No suelo tomar. Tampoco. Pero aquí bien claro dice Pablo, mira, lo bueno sería eso. Y entonces yo a partir de ahí jamás volví a pedir ninguna copa de vino ni nada con alcohol porque ya sé que me tienen fichado por todos los lados.
En mi casa, si invito a alguien, obviamente yo no le brindo nada de eso, porque a mí me lo regalan en diciembre, no sé qué, en la cesta de Navidad te dan 4 botellas. Supongo que serán de las baratas, porque tampoco, no son Vega Sicilia, ¿eh? Seguro que serán de las baratas. Y había un jefe que me regalaba de su propia cosecha de él. Entonces, claro, pues a ese le salían regalar las botellas. Pero no le brindes al hermano, evítate ese problema. Evítate ese problema. Y si tú sabes que el hermano tiene problemas con la morcilla, no le brindes morcilla. Hermano, tengo ahí, no sé qué, habrá más comidas que... Hay unos revueltos de huevo como que se hacen también así. Si tú sabes que el hermano tiene dudas, no le brindes eso. Evítate ese problema. Y no, si eres vegetariano, tienes que aprender a convivir con el hermano que le gusta su pollito y su carnita. No pasa nada. Sé que el tema de hoy da hambre, lo siento, pero había que tratar el tema de la inmundicia en cuanto a los alimentos. Es claro, hay que aprender a respetar opiniones diferentes. Bueno, es lo que hemos mencionado. Tienes tu fe, versículo 22, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Dios no te condena, te condenas tú. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ay, ¿qué he hecho? Ay, qué pecado más grande, a darte latigazos ahí. Y me he atrevido a comer, a probar ese alimento inmundo. Como ustedes saben qué pasa con los musulmanes y el cerdo. Lo saben, ¿no? Pues eso, una vez había una paella, recuerdo en el hospital aquí donde yo trabajaba, y se comió este hombre la paella, este era un musulmán y tal. Dice, uff, qué rica, no sé. Y no sé cómo vio la lista que aparte de pollo y tal le habían echado a esa paella cerdo. Claro, cuando él se enteró de esto, montó un pollo en la cafetería. ¿Cómo no decís que no tener esto? Tal y... Pero luego de que estaba en la mesa, Zampadi, qué rico. Ay, qué rico. Y yo digo, él se castigó a sí mismo con lo que comía. Respetable, respetable que no lo coma y bien. Pero Dios no nos ha impuesto estas cosas a nosotros. Y debemos aprender en ese sentido a ser libres. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. ¿Y cuántas cosas? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto se aplica a cualquier cosa que usted pueda considerar inmunda hoy en día. Gracias a Dios la lepra se cura con pastillas y se sabe que tiene una contagiosidad bastante baja. Pero yo entiendo que en el tiempo bíblico le dijeran para afuera y lejos. Lo entiendo porque no se conocía. Y hay otras circunstancias. Imagínese usted aquí que pusiéramos, suena bastante feo, un detector de menstruación. Dios no. Inmunda, inmunda, afuera. Inmundo. El hombre que tuviera flujo dice aún en la noche. Inmundo. ¿Quiénes se quedan aquí? Cuando viene a ver se queda la iglesia vacía, la cerramos y hacemos, bueno, vamos a cerrar esto. Porque todos tenemos cierto grado de inmundicia en nosotros. ¿Tiene pecado? Ya no hay nadie que entre porque todos hemos pecado y somos pecadores. Pero aprendamos a convivir con las debilidades de mis hermanos. Aprendamos a ser tolerantes con respecto a los hermanos y en cuanto a sus divisiones de opiniones, que puede haberlas. Porque eso va a ayudarnos. Por eso es necesaria la iglesia y el estar en esta convivencia, para que yo sepa que él piensa diferente a mí y que yo pienso diferente a él. Es necesaria la convivencia por esto. Porque eso va a hacer, hermanos, que podamos tener un fundamento firme y más estable. Cuando hay una sola opinión, un pensamiento único, que es lo que se quiere fomentar hoy en día en el mundo, un pensamiento único, y el que no dice así o piensa así, lo bloquean de Twitter, lo bloquean de Facebook, lo bloquean de YouTube. Habéis notado la corriente de pensamiento único, ¿no? Todo el que no piensa así, pum. A Donald Trump que hicieron, lo sacaron de todo. Un ejemplo, por poner un ejemplo. Y a muchos más. Todo el que no piensa como nuestra corriente única, fuera. Usted y yo como creyentes no debemos ser de pensamiento único. Aprendamos a convivir y a vivir con las opiniones diversas de nuestros hermanos, porque esto va a ayudar a que tengamos una relación más madura y a que podamos crecer mejor espiritualmente. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque tú nos instas, Señor, a estudiarla, a aprender de ella y a ponerla también en práctica. Te damos gracias, Padre, y te pedimos tu dirección, te pedimos tu ayuda en cada uno de los aspectos de nuestras vidas que tenemos que mejorar, Padre. Puede haber muchas opiniones en cuanto a detalles,
en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, Padre mío, pero te pedimos que nos ayudes como maduros en la fe, no como a niños en Cristo, no como a carnales. Padre, que pueda haber más. Te damos gracias porque encontramos en tu palabra el aliento necesario y la confianza para hacerlo en fe, porque todo lo que no proviene ayuda a vivir por fe y a reconocer que por fe andamos y no por vista. Gracias, Padre, porque tú nos has librado del yugo de esclavitud. Tú nos has librado de todas estas cosas que ataban e impedían que pudiéramos irte libremente. Ese sacrificio en la cruz. Por cada uno de nosotros te damos gracias por tu misericordia en restaurarnos y por tu misericordia en salvar nuestras almas. Llévanos también, te pido, con tu paz y tu bendición, cada uno de nosotros hasta nuestros hogares y a los lugares que nos dirigimos, y que tu Santo Espíritu sea con nosotros para recordarnos tu palabra durante toda la semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.